Hola amigos, hoy nos sumergiremos en el mundo de las opciones binarias y le revelaremos las mejores estrategias para operar con éxito. ¿Quieres saber cómo ganar de forma constante y minimizar sus riesgos? En este vídeo compartiré técnicas de negociación probadas, demostraré estrategias eficaces y daré consejos útiles para principiantes y operadores experimentados. Adelante. Hola a todos mis amigos míos. Hace poco me acordé de una antigua estrategia y me pregunté por qué no uso esa estrategia en mi comercio. La realidad antes usaba muchas veces esta estrategia lograba aumentar notablemente mi balance, que a menudo era pequeño al comienzo de una sesión de comercio para grabar mis vídeos educativos más interesantes. Hoy intentamos hacer lo mismo empezando con tan solo $200 y mi objetivo es ganar por lo menos $1000 o más. Espero. Espero lograrlo. Por eso usamos la estrategia que usaba antes, que me gustaba mucho. Este indicador se llama Bollinger Bands. Sus parámetros serán como de siempre, 22 y 2. Así guardo. Corrientemente es el único indicador con el que vamos a conversar en este vídeo. Claro que las líneas indicadoras, la línea inferior y superior del canal de Bollinger, servirán de los niveles de aprobación y resistencia del gráfico potenciales. Em, Más bien serán las zonas de aprobación y las zonas de resistencia. Además vamos a buscar los patterns adicionales que solo nos ayudarán a ganar dinero, nada más. Acomódense ustedes y empecemos. Y amigos, vamos a analizar la situación en que abrimos el primer convenio. Si algunos de ustedes no conocen este indicador y el principio de su funcionamiento, vamos a ver un pequeño vídeo educativo que grabé para refrescar su memoria. Espero que les guste, entonces recordarán todo. Volvemos al mercado. En 30 segundos se cierra el convenio. Mientras tanto, el mercado está cerca del límite inferior del canal de Bollinger. Como es el diapasón normal comercial, este canal y sus límites, cada vez que el mercado sale más allá de ese diapasón normal comercial, siempre vuelve adentro, tarde o pronto. Por eso, si el mercado se resalta ahí dentro del diapasón, ganamos dinero. Sí, una reacción pequeña, una reacción ligera y vamos a ganar dinero. Vemos la vela que se forma verde y más atractiva. La situación no era muy segura, ¿vale? Seguimos. Aquí abrimos el segundo convenio. Creo que el precio resaltará hacia abajo del nivel superior del canal. Por eso el convenio es de venta. Pero a pesar de este indicador en la señal, veo otro patrón importante. Se formó esa vela grande con la sombra encima, que nos indica la presencia de una zona de resistencia importante que mantiene el vendedor. O a ella la mantiene el vendedor. El vendedor apareció en el mercado y formó esa sombra grande. Ustedes pueden ver que respecto al cuerpo de la vela, la sombra es grandísima. Todo eso indica el interés de un vendedor grande. Al mismo tiempo, eso solo indica que el mercado no va a subir más en próximos momentos. El mercado se resalta del límite superior del canal de Bollinger y al final veo esa vela grande y roja que nos trae $138 ganados netos. Y aquí el precio toca el límite inferior del canal del indicador y no veo ningún otro pattern. Únicamente veo una ligera zona de interés, pero de todos modos espero que nos ayudará, que el convenio concluido sea exitoso. Crucemos los dedos, amigos. Espero una buena reacción. No es necesario que el mercado se vuelva. La tendencia general es de subida. De subida. Creo que sin problema alguno el mercado puede resaltar de esta zona para subir más allá. Espero que todo lo escrito pase en 15 segundos. Ganaremos $184. A ver. Sí, genial. Seguimos. Aquí veo una situación interesante. El mercado está muy cerca del nivel superior del canal de Bollinger.
Falta una sola vela con la sombra encima, pero de todos modos vemos el nivel de resistencia más cercano del que el mercado resaltó anteriormente. Por eso, por lo menos debe aparecer corrección o algo así. Y creo que eso será suficiente para que el convenio gane. En este momento veo una buena vela roja. Espero que los siguientes 30 segundos el mercado esté por lo menos en el mismo nivel. Bueno, es todo, aunque el primer convenio no era tan seguro, ¿vale? Lo más importante es que en 5 o 7 minutos como máximo casi logramos nuestro objetivo. Qué bueno. No quiero arriesgar el balance aquí más y creo que el convenio de $130 será suficiente para ganar más de $1000, que es nuestro objetivo. A los que vamos a encontrar una buena situación. Vamos a abrir un convenio de venta aquí, vemos la dirección de subida y comenzamos contra la tendencia. Debemos tener cuidado así. Es que vemos que la tendencia se acaba y aparecen las direcciones de corrección más duraderas cada vez. Parece que la tendencia ya está rota, ya que veo el mínimo local renovado. Pues nos basamos en que hay una zona de resistencia más cercana y el límite superior del canal. Se está formando la vela roja, espero que se forme roja al final, una grande sombra. Espero que el mercado siga bajando. Pero si no, abriremos otro convenio para recobrar la pérdida. No pasa nada. Pues... a ver. Estamos muy cerca, pero el convenio pierde. Faltan unos segundos. Vale. Abro otro convenio de $270. Si gana, lograremos el objetivo con éxito. El convenio es de venta. Amigos, ha sido muy cerca. El último convenio gana, afortunadamente. Me gusta mucho. Me alegra mucho esto. Ambas situaciones son bastante arriesgadas. Lo dije antes de abrir convenios, ya que abrimos convenios contra la tendencia. Aquí no importa qué pase después. Quiero aprovecharme del momento e invitarles a participar en la sesión de comercio gratuita en mi canal de Telegram para que comercien conmigo gratuitamente. Para entender y resumir, es una buena estrategia y les aconsejo usarla junto con el análisis técnico. Gracias por todo y hasta pronto.